Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a este debrief latinoamericano de lo que pasó en Belém. Este espacio es un espacio diseñado para revisar con lente latinoamericano, pues las lecciones que quedaron después de la COP30, el trabajo que se viene por delante, especialmente en adaptación, ambición, finanzas, naturaleza y transición justa. Hoy nos acompañan Cintia Feitosa, especialista en estrategia internacional del Instituto Clima y Sociedad X, Nicole Makowski, asociada senior del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC, Vanessa Morales, especialista en clima y naturaleza de WWF, Pilar Bueno, subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa en la Municipalidad de Rosario y directora ejecutiva de Argentina 1.5, y Alejandra López, directora de Diplomacia Climática de Transforma. Yo soy Maritza Florian, Deputy de Diplomacia Climática en Transforma, y tendré el gusto de moderar esta discusión y esta conversación con estas maravillosas mujeres a las que les tengo profunda admiración y pues con quienes tuve el privilegio de estar de cerca en esta pasada COP30 y de seguro con quienes seguiremos trabajando en el trabajo pues que se viene. A mí me gustaría empezar con un pequeño recuento que espero sea corto para que podamos tener más tiempo de conversación con nuestras panelistas y arrancar por cuáles eran esas expectativas con las que llegamos a Belén. Veníamos de años de preparación y me gustaría hacer un énfasis en eso. Todas las personas que estamos en esta llamada sabemos que la preparación de la COP30 tomó esfuerzo, dedicación y habían muchas expectativas, especialmente en torno a que fuera la COP de la adaptación, la COP de la transición justa, la COP de los bosques y, por supuesto, la COP de la implementación. Varios de estas agendas se vieron reflejadas en el paquete, sin embargo, el leer los titulares es completamente distinto al ver cuál fue el detrás de cámaras y cómo se llegó a ese titular y qué había detrás de cada una de esas negociaciones. Pues entonces lo que vemos hoy día en el reflejo de lo que nos cuentan es que tenemos una mutirado decision, que hay un mecanismo de implementación que busca como acelerar la acción, que tenemos un mecanismo institucional para seguir con el trabajo de transición justa. También vemos que se adoptaron los indicadores del marco global de resiliencia. Vemos algunas noticias con respecto al triplicar la meta de financiación para la adaptación, que era uno de esos grandes también como pilares de esta COP. Y adicionalmente escuchamos algo como sobre las hojas de ruta de la presidencia en bosques y en la salida de combustibles fósiles. También vimos en el transcurso de la cobertura de la COP la fuerza que tenía el Fondo para los Bosques Tropicales, el TFF. Em, pero pues también vimos un poco un rezago de cómo la naturaleza queda o no dentro del paquete más duro de decisiones. Suenan como titulares muy llamativos, pero pues el tema de saber si se cumplieron las expectativas y cuál fue el proceso y el behind de cada una de estas negociaciones, pues es algo que vamos a compartir con nuestras panelistas, porque hay mucha tela por cortar. Entonces, muchas gracias por estar acá, por sintonizarnos y por pues estar también muy atentos a cuál es el detrás de cámara de estos resultados. Adicionalmente, pues habrán escuchado y vivido que el contexto pues también implicó como o tuvo mucho que ver con la experiencia. Fue la segunda COP más grande de la historia, después de la de Dubái, con 56.000 personas acreditadas. Em, Mucha presencia de actores corporativos, pero también de participantes indígenas, tanto en espacios oficiales como en paralelos. Y definitivamente Belém con su calidez, tanto en clima como humana, también dio un escenario muy particular para estas negociaciones, tanto fuera de la enorme carpa que nos albergó durante estas semanas, como pues también dentro del venue donde se vivieron, entre otras, pues como varias situaciones habrán visto el acontecimiento de un fuego dentro del venue, la lluvia, era una lluvia fuerte, amazónica, que nos recordaba dónde estábamos constantemente.
Entonces, pues esta combinación amazónica con todos estos temas y expectativas de la COP nos deja un montón de procesos y delegados, mal contados seguramente, mínimo hay unos 9, que son mecanismos que van a estructurar la agenda en adelante. Algunos relacionados con adaptación, de los cuales Pilar nos hablará en breve. Adicionalmente hay otros relacionados con ambición, de los cuales Ale y con transición justa nos estará como platicando. También financiamiento no se quedó atrás. Pues hubo eh, un gran invitado a estas conversaciones y al mecanismo y al proceso, que fue el tema de comercio, que también está ahí como muy protagonista. Pero pues con todo este balance, me gustaría entonces como entrar como en las particularidades y en las experiencias de nuestras panelistas que estuvieron en la primera línea, tanto de la negociación como de las conversaciones con la presidencia, como de la experiencia de la COP latinoamericana. Y pues les pediría a todas que en intervenciones de aproximadamente 7 minutos nos pudieran contar cuáles fueron desde su campo los principales resultados de la COP y qué nos espera, qué nos depara para la COP 31 y en adelante, porque recordemos que este ciclo era muy importante para la ambición a 2030 y que pues marca como un hito muy particular en la historia del proceso. Iremos en este orden. Primero vamos a hablar de adaptación con Pilar, luego vamos a hablar de ambición y transición justa con Alejandra, después hablaremos de finanzas con Nicole, luego de naturaleza y bosques con Vanessa y vamos a cerrar con una mirada en si esta sí en efecto fue una COP latinoamericana y que nos dice pues sobre el rol de la región en adelante Cintia. Entonces, pues con no más preámbulos, les agradezco desde ya que mantengan pues sus intervenciones en los 7 minutos para que logremos conversar. Y adicionalmente, pues agradecemos a nuestro público por haber enviado sus preguntas. Tenemos como un buen acervo de inquietudes y de preguntas del público que esperaremos poder abordar. Entonces, con esto le doy la palabra a Pilar y muchísimas gracias por acompañarnos y por favor cuéntanos sobre adaptación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mara, y gracias, Transforma, por esta invitación a poder compartir sobre un poco qué pasó en materia de adaptación y también, por supuesto, cómo seguimos. En esta materia en particular, yo me animaría a hablar de 3 resultados, más allá de que me voy a focalizar más en 2, porque entiendo que después quizás se toma más el tercero. Uno, por supuesto, es la decisión sobre la meta global de adaptación. Otro refiere al resultado, la decisión sobre el proceso de revisión de los planes nacionales de adaptación. Y el tercero es la referencia en el texto de la decisión Muchirao a la triplicación de fondos para adaptación hacia 2035. En este último punto no me voy a detener porque entiendo que otras panelistas van a hacer esta referencia, o sea que voy a dedicar en mayor medida mi tiempo a los otros 2 aspectos. Comenzando un poco por NAPS o los planes nacionales de adaptación, hay que tener en cuenta que hubo muchas sesiones en las cuales estuvimos paralizados con este tema, es decir, que hubo una pausa, no hubo posibilidad de adoptar una decisión en las últimas sesiones, especialmente en el debate entre países del norte y el sur global en lo relativo a los medios de implementación y el rol de los medios de implementación, es decir, financiamiento, tecnología y construcción de capacidades para poder apoyar la implementación de los planes nacionales de adaptación, en qué medida la ausencia, la falta de los mismos es el principal obstáculo para una implementación acelerada. Entonces creo que es importante comenzar diciendo que en Belén se destraba esta conversación, vemos 2 semanas de un serio intercambio entre todas las partes y la intención real de destrabar políticamente este resultado, eh, que también procesalmente, porque esto es importante marcarlo en relación a la meta global de adaptación, vimos 2 semanas de discusión entre las partes, hasta largas horas de la noche, sobre texto, y si bien la presidencia coloca en el último día un texto final,
es un texto que no venía con sorpresas, es decir, que venía de la conversación entre las partes, aunque finalmente, por supuesto, hubo, especialmente de los países en desarrollo, una queja asociada con la debilidad del texto en materia de medios de implementación, pero que no terminaba de socavar el resultado completo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es justo plantear que este tema se destraba, que hay un resultado, que hay una decisión, y que si bien nunca va a ser la decisión que cada una de las partes espera, y especialmente como países en desarrollo, sí es cierto que hay un resultado y es positivo. Quizás, digamos, un poco con algunas diferencias, el resultado más político era el de la meta global de adaptación. Recuerden que esta es una meta que se establece en el propio Acuerdo de París, que estuvo políticamente trabado hasta el año 2019 y que recién en 2021 hay un mandato para empezar a trabajar este tema técnica y políticamente, ¿no? Y se hace un lanzamiento del marco de Emiratos Árabes de Resiliencia Climática Global hace 2 años en Dubái, buscando justamente lograr la meta de adaptación, la meta global, y al mismo tiempo poder evaluar su progreso frente a no haberlo podido hacer en el primer balance mundial. En términos de proceso, la aproximación de la primera y la segunda semana fue muy distinta. La primera semana y un poquito más, el inicio de la segunda, se trabajó efectivamente entre las partes, contexto, de modo habitual. A mitad de la segunda semana hay un cambio de estrategia respecto a, digamos, por parte de la presidencia, con esta lógica de shuttle diplomacy, que lleva a 2 días y pico un poco de silencio y un texto final a las 3 de la mañana del día viernes, con fuertes implicancias políticas y también de legitimidad del texto que nos lleva a un plenario donde muchos países rezan este texto, ¿no? Especialmente países de América Latina, pero también la Unión Europea, Sierra Leona, entre otros. En términos de contenido, la decisión tiene algunos temas que me parece que vale la pena resaltar, al menos las preocupaciones expresadas por algunas de las partes, respecto a reconocer a los indicadores, que era lo que debíamos finalizar en esta conferencia, es decir, la adopción de los indicadores asociados a las 11 targets o submetas, los indicadores reconocerlos como un producto de conocimiento, que era una frase que usaba el grupo árabe y que el resto de los países quizás no acompañaban. También aparece esta idea de 2 años de alineamiento político, que era una propuesta del grupo africano, y que no se sabe bien todavía qué significa alineamiento político, si es que estos indicadores, estos 59 que se adoptaron, se van a modificar su texto, cómo se van a modificar, quién lo va a hacer, bajo qué parámetros, cómo esto se vincula con la revisión ya preestablecida para el 2029, con la implementación nacional. También vemos un VAR, que es el Baku Adaptation Roadmap, muy fortalecido, que también era una propuesta del grupo árabe. Y vemos muchas nuevas tareas solapadas entre la Secretaría, los órganos subsidiarios, los órganos constitutivos, que tampoco se entiende bien cómo van a vincularse entre sí porque tienen un alto nivel de solapamiento y cómo esto se relaciona con ese proceso de alineamiento político de 2 años, ¿no? El último elemento, 2 elementos más, por supuesto, 59 indicadores, que no es una versión reducida de los 100 que habían presentado los expertos, sino que son indicadores muy modificados. Esto genera fuertes reticencias y al mismo tiempo un párrafo 8 que incluye una renuncia a financiamiento y una referencia a la liability compensation, que es un lenguaje nuevo para adaptación. Un poco para cerrar de mi parte, decir que este resultado, digamos, evidentemente nos muestra un bond, o sea, una acción de junio que viene, que probablemente va a derivar en una guerra procesal o en un conflicto de procesos y de legitimidad, de quién entiende qué, de a quién le tocan las tareas, de cómo, de cuál es la legitimidad de los indicadores, de si se aplican o no, de quién los modifica. Digo, hay un conjunto de cosas que están a la puerta y que todavía quedan por resolver. Y al mismo tiempo, por supuesto, también la rotura política del Grupo Sur, con una salida de Brasil tras la finalización de la COP, y bueno, la necesidad de poder repensar en las reconfiguraciones de América Latina en base a esta ruptura, en términos también positivos, ¿no? De cómo encontrar, cómo buscar reconciliaciones entre los distintos actores y sus diferentes miradas legítimas, por supuesto, en esta COP30 y hacia la COP31.
Muchísimas gracias. Pili, a ti gracias porque, primero porque nos diste un overview muy sucinto en un tiempo récord de recordar que, por supuesto, los indicadores eran la parte crucial del paquete, la más política, pero habían otros resultados, en otros resultados vimos avance, desbloqueos y por darnos ese paneo de lo que pasó en la plenaria y de cómo, especialmente con los indicadores del GGA, hubo una respuesta y un liderazgo latinoamericano muy importante. Me gustaría también adicionar a lo que mencionas, pues poner un par de acentos. El primero, que nos mencionas que definitivamente con respecto a las expectativas el tema de proceso fue inesperado y lastimosamente el resultado pues deja mucho que desear en términos de proceso lo que se vio en el cierre de la plenaria. El GGA, como lo menciona Pili, fue motivo de las alusiones en plenaria, en una plenaria bastante particular, que unió a Latinoamérica, pero también mostró muchas tensiones con la presidencia y que deriva en lo que nos menciona Pili de la ruptura política del Grupo Sur, entre otras, que seguiremos analizando con los siguientes temas. De dónde vemos oportunidades ahí, pero también me gustaría llamar la atención al trabajo que viene, porque como resultado de esa plenaria también fue como abordaremos las preocupaciones en Bonn. Entonces, Bonn se viene muy complejo, como nos mencionas, Pili, y pues tendremos que seguir trabajando en qué podemos hacer con esos 59 indicadores que no eran los propuestos por los expertos ni los analizados por las partes en sus contextos de trabajo técnico y cómo seguir hacia adelante con las condiciones que tenemos y con que esto ya haga parte del proceso. Entonces, Pili, volveremos a ti al final para algunas preguntas y emociones de cierre, pero muchísimas gracias por ese paneo. Con esto, me gustaría dar la palabra a Ale. De nuevo, como invitándote, Ale, a mantener tu intervención en 7 minutos. Súper desafiante porque me gustaría que nos contaras de dos cosas. Uno, como algunos recordarán, antes de llegar a la COP teníamos un montón de nuevos ítems de agenda propuestos que finalmente decantaron en cuatro que fueron abordados por la presidencia en lo que hoy conocemos como el Mutirado Decision. Entonces me gustaría que nos dieras un recuento de ese paquete político y que nos dieras como un paneo de qué pasó con Transición Justa y por qué también se ve como uno de los grandes resultados de esta COP. Adelante, Ale. Gracias. Pues bueno, yo trataré de responder a tu pregunta también retomando algunas de las cosas que nos estaba diciendo ahorita Pilar sobre el contexto geopolítico de cómo llegamos, que es muy complejo, ¿no? Sí, con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, con procesos muy complicados de peleas entre países desarrollados, países en desarrollo, guerra, cambios en la política internacional, incluyendo como reducción de presupuesto oficial para el desarrollo, para que hubiera presupuesto, más presupuesto militar, en fin. El proceso no era sencillo y Brasil se la pasó todo el año diciendo, no queremos una cover decision, no queremos una cover decision, que es la decisión principal, la primera, ¿no? Que sería el resultado de la COP. Y llegando a Belém, enganchan en una discusión con las partes sobre cuatro temas de agenda, sobre varios nuevos temas de agenda, pero retoman cuatro y empiezan a discutir lo que se convierte en la decisión del Muchirao, que es va a ser la decisión principal de esta COP. El paquete entonces incluía el tema de mitigación, ambición alrededor de 1.5 grados, el tema de financiamiento, que Nicole va a hablar ahora, pero solo lo menciono, sobre la parte de provisión de financiamiento público de los países desarrollados, el artículo 9.1, las medidas unilaterales de comercio, en particular refiriéndonos a este tipo de medidas que la Unión Europea ha traído a la mesa como CBAM. Y dentro de estas conversaciones y bueno, todo el tema alrededor de la salida de los combustibles fósiles, que después se convirtió también en las medidas de mitigación para detener y revertir la deforestación.
Y en medio de todas estas discusiones, arrancaron con la discusión de este paquete político. Durante la primera semana, con sesiones abiertas, en donde todas las partes estaban discutiendo con presencia de observadores. Y en la segunda semana, por ahí del martes de la segunda semana, esto se cerró, salió un texto y todo pasó a pequeñas salas de negociación bilaterales de la presidencia con las partes. Inusualmente pasó mucho tiempo sin que hubiera un texto que pudiéramos ver, sin que supiéramos qué era lo que estaba pasando la gente de la sociedad civil e incluso, pues digamos, las partes, como que todo ocurría de manera bilateral. Y entre el incendio del jueves, el viernes, apareció un nuevo texto que tenía varias cosas. Entonces me concentraré en la parte de mitigación y la parte de ambición y de cómo terminó adoptándose después de esta plenaria complicada, ¿no? El sábado. La parte buena del texto, que creo que hay que destacar, se hace un reconocimiento de que todas las reducciones de emisiones que hemos hecho hasta ahora y lo que ha logrado el Acuerdo de París es bueno y es un avance, pero es insuficiente para mantener el límite de 1.5 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Acelerar la implementación para poder evitar en particular este concepto que se conoce como overshoot de 1.5 grados o sobrepasar el límite de 1.5 grados, que con las trayectorias que tenemos ahora es algo que puede ocurrir perfectamente a partir de la siguiente década. Y la palabra clave de este texto del Muchirao es la implementación, ya lo decía Mara hace un ratito, se crea un mecanismo que se llama el Global Implementation Accelerator o acelerador de la implementación global y una misión hacia 1.5 grados, la misión de Belém. El texto no tiene las hojas de ruta de salida de fósiles y de bosques. Sin embargo, al final, después de discusiones muy complejas, con una oposición muy grande sobre estas hojas de rutas de un gran número de países, pero también con el apoyo de muchos otros países, la presidencia dice, bueno, yo como presidencia de la COP30, que la presidencia va a continuar hasta finales del año próximo, me voy a encargar de liderar estas hojas de ruta y voy a hacer un reporte sobre ambas cosas, salida de fósiles y bosques, a la siguiente COP. Y entonces esto abre, y me parece importante destacarlo, una nueva era de implementación dentro del régimen climático. Todas las reglas del Acuerdo de París ya están ahí y ahora lo que toca hacer es implementar. Entonces hay un cambio de pensamiento bajo esta lógica del Muchirao de qué vamos a hacer y como todos los sectores vamos a participar de esto. Lo malo, desafortunadamente, es que pues el riesgo de overshoot está ahí. Las NDCs que se han presentado hasta ahora, 123, apenas suman más o menos el 12% de reducciones de emisiones que se necesitan a 2035, cuando lo que tenemos que hacer es reducir al 60% de las emisiones a esa fecha. Entonces, la brecha es muy grande. No hay referencias a la Corte Internacional de Justicia que este año emitió esta opinión consultiva que realmente es un hito, ¿no? En términos de cómo señala la obligación legal de implementación del Acuerdo de París. Y una de las cosas que esperábamos que apareciera en esa decisión del Muchirao era decir, bueno, y entonces todos los países se van a casa y renuevan sus compromisos, revisan sus compromisos y deciden qué más van a hacer. Y eso no queda con esa referencia clara, no hay referencias sectoriales y de nuevo las hojas de ruta pues no estaban ahí tan claras. En términos de transición justa, y con esto termino, este era un tema que se estaba discutiendo en otra sala de negociación que fue creciendo a lo largo del tiempo y que creo que también habla de la implementación ya de las acciones, que la salida de fósiles, que el trabajo que se tiene que hacer de reducciones de emisiones pasa porque haya una transición con justicia. Se logró adoptar una decisión que habla de los componentes de la justicia del reconocimiento de grupos marginados, de derechos humanos, de pueblos indígenas y de consentimiento previo, libre e informado para poder hacer cualquier cosa en territorios indígenas, los límites de la deuda, el espacio fiscal, y se crea un mecanismo de transición justa, el BAM,
que está pensado para dar asistencia técnica y mejorar la cooperación internacional. Lo malo es que, de nuevo, en este mecanismo de transición justa y en esta decisión de transición justa no se hace referencia ni a la salida de fósiles ni a los minerales críticos. ¿Qué sigue en general en estos dos temas? Pues en términos de transición justa, trabajar en las modalidades de este mecanismo y hacerlo real, porque solo porque existe el mecanismo no va a haber transición justa. Y en términos de mitigación, pues ver cuál es el resultado de esas hojas de ruta y cómo se conectan estas hojas de ruta y el trabajo en los siguientes años con la implementación real de acciones de todos los actores. Ahí lo dejo. Gracias. Ale, mil gracias también. Tiempo récord para un paneo muy comprensivo que nos dice, bueno, primero hubo cover, entonces eso es algo importante que destacar. Algunos elementos que resaltas que son positivos. Gracias por acompañarnos por lo bueno y lo malo de cada uno. Y en esto de lo bueno y lo malo, me gustaría también como este Just Transition Work Program lo vemos como muy positivo, pero también teníamos otro gran resultado que era el Mitigation Work Program y que iba a pasar como con esa derivación de temática del tema de mitigación, que también fue objetado en plenaria por Colombia, ya que no incorporaba el tema de combustibles fósiles. Entonces, como lo mencionaba Ale, esto de las hojas de ruta fue bien controversial y nos deja como mucho trabajo al estar como en cabeza de la presidencia, como para continuar con este paquete de ambición que es la Mutiraba Decision, más los roadmaps, más, pues, gracias por contarnos como del gran resultado del Just Transition Work Program, con sus pros y sus contras. Pero sumándole como todo el tema del paquete de ambición, y con esto le doy la palabra a Nicole, pues había muchas expectativas de que en ese paquete se discutiera este ítem de agenda que vienen poniendo desde hace ya ratico, que es el 9.1 o el tema de provisión, a la par de otros ítems de agenda de financiamiento que hacían un paquete de números, como todo lo de financiamiento, ¿no? Entre el artículo 9, el 9.5, el 9.1, el 2.1c. Entonces, para ilustrarnos un poco cómo en qué terminó pasando con esto y especialmente con una de las grandes perlas del paquete, que era la meta de triplicar la financiación para la adaptación, pues le doy la palabra a Nicole para que nos camine por esa senda. Muchas gracias, Mara, y también al equipo de Transforma por la invitación. Voy a empezar por lo que fue la decisión del Global Mutirao, también como venía comentando Ale. Y en esta Cover Decision se establecen lo que son 4 temas o puntos principales vinculados al financiamiento climático. Entonces, el primero de ellos es un diálogo ministerial sobre el NCQG, que es un nuevo objetivo de financiamiento que se adoptó en la COP del año pasado, en la COP 29. Y si bien esto es algo positivo, digo, porque va a permitir tener discusiones tanto sobre los aspectos cuantitativos, es decir, sobre los números que establece esa decisión del NCQG, pero también sobre los cualitativos, un poco quizás hay que destacar que no hay productos asociados, ¿no? a esta conversación, ni tampoco un establecimiento del cómo y el cuándo. Entonces, la verdad que un poco nosotros lo que vemos con respecto a ese punto es que si bien es positivo tener estas conversaciones, van a ser seguramente conversaciones o discusiones en el sentido que ya hemos venido escuchando en los últimos años, ¿no? Entonces, ahí sí quizás vemos como un resultado insuficiente en ese punto. Un segundo punto, y esto también lo mencionabas Mara y lo comentó Pilar, es esta cuestión de triplicar el financiamiento para la adaptación. Este año un poco lo que se esperaba era renovar un compromiso que se había adoptado en la COP26 en Glasgow en 2021, pero lo que terminó sucediendo es que si uno mira el texto, y a veces esto es importante porque hay que recordar que las negociaciones se basan en lenguaje, eh, la verdad que también es muy insuficiente porque lo que aparece en ese punto es
un llamamiento a hacer esfuerzos para triplicar el financiamiento para la adaptación. Se pone también un plazo hasta 2035, cuando los países en desarrollo en realidad estaban abogando para que esto sucediera en 2030. Y además incluye no solo al financiamiento público, sino también al financiamiento privado, ¿no? Entonces, también, de nuevo, un resultado insuficiente. Un tercer punto dentro de la decisión del Global Mutirao es esto también que comentaba Mara acerca del artículo 9.1, que refiere a la obligación que tienen los países desarrollados de proveer financiamiento público a los países en desarrollo. Y claramente este punto tiene toda una serie de antecedentes muy vinculados también a la disconformidad con los resultados sobre el NCQG, pero lo que se terminó estableciendo es un programa de trabajo que también, de manera similar a lo que yo les comentaba acerca de este diálogo ministerial sobre el NCQG, no establece modalidades. Entonces, esto, digamos, si bien quizás es un resultado más de carácter intermedio, sí va a requerir que los países trabajen en las próximas negociaciones también acerca de efectivamente qué se espera, digo, no solo como parte, sino como resultado de ese programa de trabajo que va a durar también, bueno, va a tener una duración hasta 2028. Y también, en sentido similar y como resultado intermedio, está el tema de estos diálogos sobre comercio y clima, ¿no? Que también un pedido muy fuerte de muchos países en desarrollo, vinculado al tema de las medidas unilaterales de comercio, que bueno, también estos diálogos se van a llevar a cabo en forma anual hasta 2028. Y una cuestión positiva es que van a involucrar a lo que son actores externos, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es el espacio multilateral donde tienen lugar estas conversaciones, pero decimos también que esto es un resultado de tipo intermedio, porque claramente las conversaciones en el marco de la OMC están trabadas por muchas razones, sobre las cuales no me voy a explayar ahora. Entonces sí vemos un riesgo de potenciales bloqueos, ¿no? en las conversaciones que tengan lugar en el marco de estos diálogos. Y después, muy rápidamente, quizás también destacar, como decía Mara, o sea, la agenda de financiamiento climático es muy amplia, hay muchos temas de negociación, pero hubo dos avances principales en dos artículos del Acuerdo de París, que es el artículo 2.1c y el artículo 9.5. Con respecto al artículo 2.1c, lo que se consiguió es una continuación de un diálogo que antes se llamaba de Sharm el Sheikh, ahora se llama Diálogo Veredas, con unas modalidades bastante similares. Una novedad es que se introduce también lo que es una mesa de alto nivel para discutir acerca de oportunidades y desafíos en lo que respecta a la implementación de este artículo 2.1c, que habla del alineamiento de todos los flujos financieros con los objetivos de mitigación y adaptación del Acuerdo de París. Pero también, digo, tiene sus puntos positivos y negativos, y quizás también es, bueno, va a haber unas Xingu Finance Talks, también, bueno, esto que les decía que son como unos diálogos de alto nivel, pero que de nuevo, digo, si bien son intercambios que consideramos positivos, necesitamos cuestiones más concretas en ese sentido. Y finalmente tenemos lo sucedido con respecto al artículo 9.5, que trata sobre unas comunicaciones o informes bienales de los países desarrollados sobre sus proyecciones de financiamiento para los países en desarrollo. Y el principal avance en ese sentido es que se logró actualizar la información contenida allí. Tampoco no voy a entrar mucho en detalles ahora por una cuestión de tiempos, pero sí me parece importante destacar que se logró de alguna forma considerar lo que fueron los resultados del NCQG del año pasado, y también que los países desarrollados deben de alguna forma informar, ¿no?, cómo su financiamiento contribuye, el artículo 2.1c,
y aún más importante, cómo contribuyen al equilibrio entre mitigación y adaptación. Así que bueno, un poco lo dejo ahí. Muchas gracias, Mara. Nicole, a ti por darnos como este paneo tan interesante también, que los temas de financiamiento siempre son como el talón o la moneda de cambio del resto del paquete. Esta no fue la excepción. Esa lucha por triplicar estuvo retenida hasta el último momento, y este lenguaje que nos mencionas que fue insuficiente por las razones que nos expones, pero también porque se corrió un poco en el tiempo. Estábamos esperando que fuera 2030, terminó siendo para 2035. Queríamos una línea base clara, no la tuvimos. Todo esto estaba como también retenido por las discusiones de las menciones a combustibles fósiles, entre otros temas. El tema de comercio no fue menor, entonces gracias por traerlo a colación y por señalar esos riesgos que se vienen en adelante. Pareciera que en general nos deja como esa sensación de, ay, el artículo 9 y todo el 2.1c, y como que esa sensación de que hay mucho trabajo por hacer y que no tenemos como las herramientas para hacerlos operativos todavía. Sin embargo, gracias también por el acento en el 9.5, porque pues sentimos también que eso fue un resultado bien interesante por el que lucharon mucho las y los negociadores, especialmente de las delegaciones ambiciosas como Latinoamérica. Mil gracias. Con esto voy a dar paso a más plata y a más discusiones de financiamiento, pero esta vez para los bosques. Esta COP venía como muy delimitada por esa expectativa del TFFF, o el fondo o la facilidad que estaba proponiendo Brasil para la COP30, que inició con el Leaders Summit bien al principio de la COP, dando un momentum importante para bosques. Y luego habían más cosas en materia de naturaleza, muchas más expectativas en temas como sinergias o la COP de los bosques. Y ya eso se empezó a ver un poquito más, como decimos en Colombia, más embolatado en el transcurso de la negociación, y tocó pelearlo más con resultados que ya Vani nos contará un poco más como cuál fue su balance. Con eso le doy la palabra a Vani, y cuéntanos en esos 7 minutos que todas se han mantenido, gracias, como muy en tiempo, pues cómo viste la COP de los bosques. Espero lograr el tiempo. Bueno, gracias. Yo creo que me gustaría también abordar el tema de la COP de la naturaleza, ¿no? Y de los bosques incluidos. Porque creo que cuando hablamos de este paquete de las cosas que esperábamos ver en naturaleza en esta COP, entra la parte de bosques y la parte de sinergias, ¿no? Entonces a mí me gustaría también que miremos el resultado también a través de los diferentes espacios como se mide una COP, definitivamente desde la parte formal, pero también desde otras iniciativas de la presidencia y de actores no estatales que también suman a este resultado. Entonces quiero enfocarme ahora en justamente la parte de sinergias, la decisión de cooperación y bosques, ¿no? Entonces, para empezar, desde la parte de cooperación con otras organizaciones internacionales que veía un poco la agenda de sinergias desde lo formal. Esta agenda, pues a pesar de no ser una de las agendas prioritarias, venía con mucho impulso desde el SAPSTA 62, ¿no? Donde es una agenda que por muchos años estuvo cerrada y solamente era un reporte. Entonces este año se abrió un espacio para profundizar y discutir las sinergias entre cambio climático y biodiversidad, y también entre las tres convenciones de Río. La expectativa en esta COP era lograr una decisión que nos lleve tanto a abrir este espacio de discusión continuo, a fortalecer el grupo de enlace entre las secretarías de las tres convenciones, pero también avanzar en la implementación, quizá a través de un programa de trabajo y otras propuestas que habían. Pero lo ocurrido fue, como otras colegas, fue un resultado débil, ¿no? No se llegó a una decisión, empezó la primera semana en el SAPSTA. Y luego pasó a manos de la presidencia para la segunda semana para una decisión bajo la COP. Pero debido nuevamente al contexto súper difícil, a las discusiones con las otras hojas de ruta, hubo mucha oposición de Arabia Saudita y del grupo árabe, de Rusia, entre otros, y no se llegó a una decisión. Finalmente se hicieron unas conclusiones por la presidencia y eso se adoptó como una decisión. Entonces, estas conclusiones, decisión, incluyen un reconocimiento de las convenciones de Río, y que todas tienen diferentes mandatos y principios distintos,
pero que es importante la cooperación. Toma nota de este grupo de trabajo de enlace conjunto de las tres secretarías o el Joint Liaison Group. Y lo importante es que también invita a que las partes presenten las submissions o las opiniones a más tardar el 1 de mayo del próximo año, para intentar tener más ideas de las partes de cómo aumentar esta inclusividad de cooperación y fortalecer las sinergias entre las convenciones y más allá de las convenciones. Llama también a que se siga discutiendo esto en el SAPSTA, en el órgano subsidiario 64, en Bonn el próximo año. Entonces, podemos decir que a pesar de que no se logró la decisión que se buscaba en esta agenda de sinergias, lo que sí creo que es importante rescatar es que definitivamente hubo mucha más atención de las partes, partes que antes no estaban involucradas en esta discusión de clima, de biodiversidad y tierras. Y entonces hubo mucha más participación de delegaciones, hubo mucho más espacio para discutir este tema. Es una primera respuesta desde la Convención Marco de Cambio Climático ante otros llamados que han habido antes de convenciones de biodiversidad y de certificación. Entonces es importante. Hubo mucho liderazgo desde América Latina, Colombia, Panamá, México, fueron muy vocales y lideraron mucho estas discusiones en la sala, obviamente con el impulso de la presidencia de Brasil, ¿no? Entonces, es importante considerar estos avances. Bueno, como lo que dije, lo que se viene es, tenemos que empujar a que haya muchas más propuestas y submissions para el próximo año y que podamos también entonces llevar esta agenda con mayor fuerza y mejor entendimiento a la COP31, ¿no? Es bueno también resaltar que en el G20 también se reconoce esta importancia. Luego también es importante que en el Mutirao hay una pequeña referencia muy leve, pero en otros espacios creo que también se logró avances aquí. Por ejemplo, en el Action Agenda, ¿no? Se creó un plan de estos que se llaman planes para acelerar soluciones y ahí se busca una implementación sinérgica a través de las comisiones de Río, que va a ir hasta el próximo balance global. Y desde la presidencia también se firmó una declaración conjunta de Belén sobre las convenciones de Río. Entonces, esta declaración fue firmada entre Brasil, Colombia, Armenia, Arabia Saudita y Mongolia, las presidencias de las diferentes convenciones, las actuales y las futuras, y entonces esto abre un espacio a colaboración que creo que definitivamente también va a ayudar al proceso formal de negociaciones. Entonces, eso es en resumen un poco para la parte de sinergias y cooperación y cómo podemos fortalecer esos links con naturaleza. Y para el lado de bosques, un poco Ale ya levantó un poco el tema de la hoja de ruta, ¿no? Pues como nuevamente era la COP de la implementación, se buscaba tener un espacio para implementar este mandato del GST, el párrafo 33, sobre frenar y revertir la deforestación para el 2030. No se logró, pero definitivamente Brasil lo va a llevar adelante. Esperamos que este reporte para el próximo año, definitivamente, y nos gustaría ver que este reporte traiga, perdón, esta hoja de ruta considere medidas relativas a los derechos sobre la tierra y tenencia de pueblos indígenas. Nos parece importante que tenga definitivamente plazos claros para revertir la deforestación, mejorar los sistemas de monitoreo, financiamiento y obviamente una clara implementación en los planes nacionales. Entonces, de alguna manera nos gustaría que esto se vea reflejado. Queda pendiente, obviamente, la pregunta, como se decía, de ver cómo esta iniciativa voluntaria, digamos, desde la presidencia, se va a terminar conectando con la negociación. Creo que dos momentos importantes son definitivamente este espacio que va a generar Colombia, para el tema de la hoja de ruta de combustibles fósiles y que también puede ser un espacio para empezar a conectar con esta hoja de ruta y probablemente el SAPSTA para ver si es que podría entrar ahí como un espacio. Pero se va a necesitar muchos consensos previos a la COP31, con la presidencia de, obviamente, Australia en las negociaciones y Turquía como país anfitrión. Entonces ahí hay que crear eh, muchas alianzas. Y como decías, Mara, desde la parte no formal, y que yo sé que me quedan 30 segundos, el Tropical Forest Forever Facility, ¿no? Es el TFFF que empezó bien, creo que es una iniciativa súper importante para movilizar los fondos
para este financiamiento de la conservación de bosques. Esperamos que se consiga el monto necesario para poder comenzar y ponerlo operativo, pero bueno, conecta mucho con la parte nuevamente, desde la no formal para la implementación, que fue el llamado de esta COP. Entonces, paro ahí porque sé que ya me pasé el tiempo. Vale, muchísimas gracias, pero era desafiante mantenerse en el tiempo, especialmente como un tema con bosques, naturaleza, que al principio veíamos que es que habían muchos temas muy priorizados, pero a la final del día fue muy difícil poner la agenda de bosques en el contexto de la negociación. Sin embargo, la agenda de naturaleza, como lo mencionas, en otros espacios como el Action Agenda, muchas gracias por traerla, y el bajón de sinergias, pero también el leverage que le dio el TFFF y también las expectativas que hay con este roadmap son como claro muestra de que pues los que estuvieron impulsando la agenda no se rindieron hasta el final y trataron de tener esos hooks por donde los hubiera, así se vieran como insuficientes y que no pudiéramos decir en un titular, pues fue la COP de los bosques, pero ahí tenemos como ganchos para pegarnos en adelante. Mil gracias. Ahora voy a dar la palabra a Sin con el reto con las preguntas difíciles. También voy a incorporar algunas de las que nos ha realizado el público porque van muy ligadas a el rol de la presidencia y el papel de la región en adelante. Sin tú más que nadie tuvo como el reto y también el privilegio de estar behind the scenes de esta COP. X tuvo un papel muy importante, tú en particular, por el que agradecemos el puente y pues toda la Intel y la camaradería que compartimos en esta preparación de la COP. Y queremos saber, a tu juicio, de todas esas iniciativas que implicaron tanto trabajo, el behind, como el manejo de la presidencia y en el overview general, en el panorama general. ¿Cómo quedamos con esa COP latinoamericana? ¿Fue una COP latinoamericana? ¿Qué otras dinámicas quisieras compartirnos? Y también como, pues sí, como cuáles son los retos que se vienen. Entonces, adelante, Sin. De nuevo tienes tus 7 minutos y lastimosamente, pues este es el espacio también para abordar las preguntas del público porque no tenemos más tiempo, pero siempre dispuestas a seguir la conversación. Acá tienen el mapa de expertas estelares de la región que están a disposición de continuar con las conversaciones y los análisis. Entonces, Sin, adelante para nuestro cierre. Bueno, mi primer reto, buenos días, es hablar en mi portuñol, entonces con una gripa que post-Belén, entonces les pido un poco de comprensión por este tiempo que voy a tomar. Bueno, yo siempre digo, Mara, que evaluar una COP como éxito o fracaso en términos binarios es una trampa. Aún así, como brasileña, me gustaría poder contar solo una historia de éxito y no es el caso. Entonces, es como una COP, como todas las otras, que sí no vamos a evaluar como éxito o fracaso solamente. Entonces, sobre la COP30 había expectativas enormes, como era la COP de los 10 años del Acuerdo de París, de las nuevas NDCs, de los bosques, de los fósiles, de todo, y además una COP en Brasil, país que ha sido sede de procesos internacionales clave en las últimas décadas. Para América Latina también era un momento muy esperado porque desde la COP de Lima en 2014 no había una COP en la región. La presidida por Chile en 2019 no llegó a realizarse físicamente en la región, entonces también trae una expectativa muy alta para presencia, participación. Parte de esa frustración de resultados vino de lo que Ale hablaba, del anuncio del presidente Lula sobre las hojas de ruta, entonces que no hablemos solo de transición energética, sino también de bosques, no estaban en las prioridades iniciales, por lo menos no estaba claro de la presidencia y su presentación de última hora sorprendió a los negociadores, a la sociedad civil, de forma positiva en el inicio, pero que exigió una gran movilización que tuvo reflejos en la dinámica en la segunda semana, como habló Pilar. Con esas expectativas tan altas era difícil evitar cierta frustración. Fue una COP de consensos posibles, con el mundo necesita muchísimo más y también una señal de que debemos pensar colectivamente cómo han de ser las futuras COPs, incluso para nuestra región, con la preparación como muy centrada, focalizada, con prioridades, cómo hacerlas inclusivas y también cuáles son las expectativas de implementación en un sistema
muy relevante, sí, por el multilateralismo, pero también que muestra todos los años sus límites para la economía real, para implementación, aunque de ese sistema vengan las cosas que impulsan la implementación en la vida fuera de la COP, en los planes domésticos, los planes subnacionales, etc. Entonces, naturalmente, nos gustaría que la región fuera vista por sus soluciones. Trabajamos muchísimo en los años anteriores y creo que en eso logramos de tener más conexión entre organizaciones de la sociedad civil, de otros espacios como de Brasil, pero de la región, de Caribe, y entonces para trabajar este planeamiento, pero hay que mantener, entonces que no perdamos para los próximos años esta conexión de la región, aunque no sea completamente desde gobiernos, pero también por la sociedad civil, creo que va a ser un logro de esta COP si podemos como mantener. Eh, y también desafíos de implementación e integración más grande entre diversos sectores. Para la región también es una frustración que adaptación no fue un tema tan destacado como pensábamos, porque nuestra región es muy vulnerable, entonces tenemos que pensar los próximos años en las COPs en las otras regiones, también cómo hacer la región vista, que no es como, no tenemos menos vulnerabilidades que otras regiones, entonces va a ser muy importante participar en este refinamiento el próximo año de indicadores, pero también de financiamiento para adaptación, de los planes, entonces cómo trabajar y construir confianza y priorizar la implementación de los temas de adaptación. Aún así, claro, hubo avances muy relevantes y con ellos muchísimos desafíos que creo que vamos también tener que hablar en la región. La COP abrió espacios de diálogo sobre temas sensibles para la Convención y la implementación del Acuerdo de París. Entonces, al no haber un consenso para las hojas de ruta en una decisión formal, la presidencia asumió la tarea y así ya hay un rol de Colombia muy cerca en abril para una conferencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar y llegar como después de un descanso, pero también ya preparados en abril para esta discusión que va a ser muy importante para la región y también cómo traer confianza y credibilidad y para que no sea como una hoja de ruta que es solo de la presidencia, pero que sea inclusiva. Las decisiones traen algunas mesas de alto nivel, como mencionó Nicole, para finanzas, para comercio, que es sí algo muy relevante de hablar, para implementación del balance global y otras. Entonces, buenísimo, pero va a demandar atención de la sociedad civil y balance de participación. Y hay también un par de pedidos de submissions, de los documentos formales de contribución para varios temas. Entonces, creo que es importante que la región, por medio de organizaciones, redes, participe más de esos procesos, porque es así que el régimen opera. Y por fin, la conferencia también dejó ejemplos concretos de aceleración de la acción y del valor de las alianzas entre múltiples actores, como sector privado, financiero, filantropía, gobiernos subnacionales y otros. Hay iniciativas como Raíz, que es sobre degradación de tierras y restauración, TFFF, con sus 6.000 millones de aporte, que sí es un logro para países con bosques, y el Plan de Acción de Salud y Clima, nuevas plataformas de país, esfuerzos para integridad de la información. Entonces, son muchísimas piezas en la agenda de acción que vamos a tener que mirar con tiempo. Entonces, es algo que tenemos espacio para trabajar, pero no es tan visto ahorita con el calor de la decisión, con las frustraciones. Y por fin, para cerrar, la COP certamente será recordada por la fuerza de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades, en caso de Brasil, quilombolas y comunidades tradicionales, movimientos sociales, juventudes, mujeres que ocuparon no solo las calles, sino también los espacios oficiales, exigiendo ambición y sí hay que tener un legado, ¿no? Algo que se quede para los próximos años, que no es tan garantizado así que hagan presidencias que van a ser una COP tan inclusiva como ha intentado Brasil. Y por fin, como los años de preparación fortalecieron el trabajo conjunto de las organizaciones de la región y aunque parezca lejano, este año tuvimos la Semana Regional del Clima en Panamá, una declaración ministerial en México que quedaron opacadas por la intensidad de la COP y por el
cierre de un mensaje de la región, pero creo que podemos lograr el próximo año estos frutos de participación. Sí, muchísimas gracias y también por darnos ese mensaje de cierre de integración de sociedad civil, inclusividad en participación, que quedan frustraciones, pero que quedan muchísimas tareas y que instamos a la región a seguir liderando. Fue una COP definitivamente liderada por Latinoamérica, tanto en sociedad civil como las delegaciones. Y me gustaría para cerrar decirle a mis queridísimas superestrellas panelistas que pudieran prender la cámara. Y pues a todos quienes nos acompañaron, hay que mantener este nivel de articulación. Latinoamérica tiene una voz fuerte que cada vez va sonando mucho más y pues hay muchas tareas por hacer. Entonces, agradecerles por su sintonía, de nuevo recordarles que tanto en capacidad personal como de las organizaciones que representamos, seguiremos trabajando, estamos al alcance de un correo para continuar con nuestros análisis. No se pierdan también como estos espacios de reflexión. Nos vemos en abril en Colombia y pues bueno, pasó la COP de Belém y vienen mucho trabajo para acelerar la implementación. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.